me estoy imaginando un movimiento reorganizado, vamos a suponer que se reorganiza el movimiento, pero no accede al poder por una serie de circunstancias, por ejemplo, lo que está pasando ahora. Podés tener todo un movimiento muy organizado y muy bien Ahora no hay un movimiento muy constituido. organizado, Jorge, perdón. No hay movimiento No, ahora, no, hermano. no, pará. Ojalá lo Déjame hubiera. terminar. En este momento está disgregado, obviamente. Estoy suponiendo que haya un movimiento organizado, reconstituido, que es a lo que apunta Moreno, cosa que me parece bien, pero tampoco descarto el hecho de que el partido no tenga importancia. El partido tiene importancia en tanto y en cuanto nos deja acceder al poder. No al poder real, porque acá también hay que diferenciar. Vos podés acceder al poder, pero tampoco ha pasado que Cristina o Néstor el poder real no lo tuvieron nunca. Entonces, podés acceder al poder a través del Para una partido. pregunta, Jorge. ¿Por qué no Sí, pudieron acceder al poder real? bueno, hay un montón de circunstancias, porque el poder real, en realidad, nada más que en la época de Perón, creo, este, la primera época de Perón tuvo el poder real. Después ya el poder real, una vez que pasó la Libertadora, se perdió completamente. O sea, arrasaron el movimiento, lo disgregaron, trataron de No, hacerlo desaparecer. no. Pero el Pasamos a la poder real clandestinidad, es, hermano. sí, está Pasó a ser bien, clandestino el movimiento. Pero siguió fenómeno, subsistiendo. está bien, Vamos a pero ver. nosotros, Vamos a ver, porque pará, ahí viene. volvemos a tomar el poder real. Yo creo que no. Es El que el poder poder. real, ¿Qué se entiende que es por el poder real? económico, el de los medios, No, para mí no es nunca el lo poder real tuvieron. ese. Para mí el poder real no está ahí. El núcleo para el peronismo, el núcleo de poder real está en el pueblo. Pueblo organizado, comunidad organizada significa la comunidad organizada como concepto, es un sistema de poder. Entonces, el poder vos lo tenés si vos tenés la comunidad organizada. Por eso te preguntaba, ¿por qué vos creés que no tenían estos dos muchachos no tenían el poder? Porque no se dedicaron a eso. No se dedicaron a reconstruir la comunidad organizada. ¿Eh? Bueno, eso es Enfilaron para el otro cierto. lado. Ese es uno de los errores que se le achacan a la década ganada. Pero también tenemos que entender como poder real al poder económico, al poder de los medios, fundamentalmente, ¿no? Porque si vos realmente no tenés eso, no podés avanzar, que fue lo que pasó un poco también, ¿no? Hoy A ver, Eso es más o el menos poder a ser ver, real, un ¿por rey qué? también. ¿eh? Eso ¿Cómo? es más o menos ser un rey también. Si tenés el poder económico, el poder de los medios, el poder religioso, querés también, no sé. No, yo creo que teniendo el poder digamos, podés avanzar en los puntos en los que, Jorge, los es el puntos que poder vos, hacer, ¿va? Porque si no, no distinguimos. Es el claro, poder en los hacer. puntos, vos Soberanamente, tenés, porque si no, no se bueno, entiende qué es podés, el poder. Si no, no se entiende qué es el poder. El poder es el poder hacer. Y ese poder hacer es por cuando vos sos soberano. Cuando tus actos son soberanos. Si no, no hay poder. Vos me podés poner todo el poder financiero, sí, podemos el poder financiero, el poder económico. Si no sos soberano en tus actos no tenés ningún poder. ¿Y para qué ese poder, ese soberano? Por eso nosotros trabajamos sobre la soberanía del pueblo, soberanía popular, porque nosotros creemos y entendemos que la soberanía deviene del pueblo y el poder deviene del pueblo, pero del pueblo sí, organizado, del pueblo está organizado. bien, Vale. todo lo que vos Entonces, quieras, pero la construcción política que uno se debe, por eso hablamos tanto del movimiento, la construcción política que uno se debe es al movimiento, porque es la única forma, al menos que yo comprendo, ¿viste? Igual hay otras, yo qué sé. La construcción política que nos debemos es al movimiento, porque es la forma de organizarse. Es lo que antes hablábamos con Juan. No hay mucha diferencia en cómo se establece el orden en los sindicatos, en el gremio, sindicato, federación y confederación, a cómo es el movimiento. El movimiento va a empezar por la base. ¿Cómo trasladás? Nosotros, desde una unidad básica, lo que necesitas en tu región y qué sé yo.
De la misma forma, a partir de abajo, tenés tus unidades básicas, después hay una delegación eh, municipal, habrá delegaciones municipales, delegaciones, y va por delegación, va delegando, subiendo, y va a haber delegados dentro de cada rama, ¿vale? Entonces, a partir de ese consejo superior que Pregunta, por- está, a ver si nos entendemos, porque yo estoy hablando de no tener el construcción de poder poder, real. Por ejemplo, construcción de poder, estoy hablando. tuvimos, no sé, las veces que tuvimos el gobierno, no el poder, quizás estamos acá, tenemos que diferenciar en eso. No sé, hemos ganado el gobierno, suponete, cuando en la época que había que volver a la ley de medios, habíamos ganado recién el gobierno. Quisimos reinstalar la ley de medios, que era una boludez, porque era derogar un decreto, y sin embargo el poder real Había pueblo no, organizado, no permite. había pueblo Bueno, organizado, no, habíamos ganado las no elecciones. tiene nada que ver, no tiene nada que ver, Y no tiene nada que ver. tiene que ver, me estoy refiriendo a hechos concretos de lo que es el poder real. ¿Está Estoy de bien? acuerdo con vos, pero digo, si vos Vicentín, no tenés el pueblo la ley organizado, de no tenés medios. nada. A ver, Pero si dicen, vos hay un tenés, principio. para dar un caso práctico, el poder lo tenía Mañeto, suponete, vamos por decir algo, ¿no? Mañeto se cagó en la ley de medios y le dijeron que le iban a sancionar, que le iban a hacer esto, que le iba a hacer otro, y nunca pasó nada, porque el poder real lo tiene, ese es el poder real para mí. Estoy poniendo un ejemplo concreto, y hay muchos ejemplos como eso. O tener el poder del dinero para comprar el Senado Te vuelvo a o los repetir, el poder diputados. real es el poder hacer, soberanamente. Si soberanamente el poder Bueno, ese lo tiene Mañeto, es porque el gobierno no tenía el poder real. Pero ese poder hacer y estamos hablando de deriva, lo mismo, sí, ¿sí? pero ¿de dónde deriva el poder del gobierno, hermano? Vos como representante, ¿de dónde deriva tu poder? ¿De qué sos Bueno, pero en bonito? ese caso ¿De es que el te poder ponen económico que guita? te está coartando el poder económico en ese caso puntual que estoy dando. En el caso A ver, puntual que digo, hoy votan una ley, la compran directamente. O sea, vas al sí, Senado, le pagás a los senadores y a la mierda. Ese es el poder real. y, y contra eso Y te tenés que estoy diciendo, combatir, hermano. no tenemos Pero ese poder. Pero contra eso tenés que combatir. A ver, no existe ejército en el mundo que pueda contra una nación en armas. No existe. No existe ni existió nunca. ¿Vale? ¿Y eso qué quiere decir? Plantéatelo y a ver qué quiere decir. Porque por ahí va el tema del poder. A nosotros nos hacen creer que con la guita vos podés hacer todo lo que vos quieras. Efectivamente, vos podés comprar muchísimas voluntades. Lo que no sé si vos podés comprar a todo un pueblo. No lo sé. Todavía no ha pasado, qué sé yo. Sí ha pasado, Oscar. ¿Cuándo? A ver, Sí ha pasado. Ha ¿cuándo? ¿En qué pasado con la país? convertibilidad, ha pasado con la comodidad. Hay todo un pueblo que cuando no tiene conciencia, porque no está organizado, lo comprás. No le darás la quita a cada uno, o sí se la das y hacemos el plan platita y otra cosa. Bueno, ¿Y pero cómo perdón, terminó? ¿Y cómo terminó? justo en la consigna está la respuesta. Justamente se trata de buscar la organización y de adoctrinar. No hay otra manera. No vamos a comprar nosotros desde el peronismo al pueblo. Lo No, único que nos queda es adoctrinar. Lo único. Esa es la cuestión que creo que con Jorge nos quedaba pendiente porque pero bueno, si hay un pueblo que bueno, mejor dicho, un gobierno que no podía ejercer el poder real y que pertenecía a ese proyecto nacional, quizás es que no estaba organizado y que hizo falta más énfasis en los clubes, las iglesias, las bibliotecas, que bueno, poco más de énfasis, no sé. O por ahí te desorganizaron ellos también, ¿no? Porque no todo Bueno, depende pero de uno. es lo único que tenemos somos nosotros. Y más que nada ahora. Por eso está bueno esto de que con la doctrina, que leí recién, de que con la doctrina el hombre rodea todo lo que ama.
Entonces ya no va a permitir ciertas cosas que permitiría si no estuviera adoctrinado. A eso me refiero también. Que eso es poder real también. Un comentario breve. Sí, Mira, para mí, Jorge, depende mucho de lo que el pueblo entienda como prioridades. Ahí en el caso de lo de la ley de medios estamos hablando de la creación, no de nuevos medios. Mira, en la ciudad mía, nuestra, hubo cierre de oficinas estatales, los registros automotor, que había una, no sé, por lo menos 30, 40 personas vivían de gestorías, son 30, 40 puestos de trabajo menos. Cuando cerró el frigorífico de Caballo, que empleaba 250, daba de comer a 250 familias, la queja era de que protestaban en el En centro la plaza, y, claro. y ensuciaban todo, porque habían prendido algunas gomas. Bueno, estamos hablando de que el pueblo fue indolente, ¿no? Frente a esas circunstancias. Entonces, a veces en este vacío hay dos cosas que yo noto, y noté con la 125. La 125, muchos de los kirchneristas que he conocido se volcaron a favor del campo. Es como que entre la polarización prevalece el miedo y ante ese temor justamente es el vuelco hacia el actor de poder. Es como si había un fenómeno totalitario como el campo somos todos, tenía que posicionar frente a algo y la mayoría optó porque no le gusta el conflicto del pueblo, no le gusta que lo pongan entre la espada y la pared. Así que también otra cosa es que cuando, más allá del poder que se tenga, hay que estudiar las decisiones que se van a tomar porque no se puede enfrentar a todos los actores de poder. Por más que el enfrentamiento sea justo, hay que estar en condiciones de ganar, si no la derrota es catastrófica. Es verdad, pero convengamos que la 125 fue un error político también. En la estrategia política que se armó fue un error político. Es decir, el kirchnerismo, la salida del 2001, hubo un acierto en el tema de cambiar un modelo que venía del menemismo, ¿no? De la venta del patrimonio público, del remate del patrimonio público, todo eso. Llegamos a una crisis a la que llegamos y hubo una salida. Y esa salida fue virtuosa porque se logró recuperar parte del mercado interno, se logró recuperar trabajo, empleo, ¿no? Pero después también hubo muchos errores políticos que se cometieron. ¿Eh? Y en breve, yo no me olvido nunca de lo que Julio De Vido en uno de sus reportajes, los poquitos que dio en lo último, habló de aislamiento político de Néstor Kirchner a partir del ingreso al gobierno de Cristina en el 2007. Hubo un aislamiento político ahí, es decir, no es moco de pavo eso, no es moco de pavo, que vuelve recién con la crisis del campo, porque bueno, la crisis del campo, digamos, esa resolución 125 la genera Lustó quien lo pone adentro del gobierno, genera una herramienta económica que desenlaza en un conflicto social con el campo, cuando en realidad vos por ahí no te tenías que pelear con el campo. Es decir, así que hay una deriva después hasta el 2015, que son una serie de desaciertos políticos y además, bueno, todas las cosas que vamos conociendo, ahora que no es solamente que las dice Moreno, también las dice De Vido y se van conociendo, de cosas que sucedieron en esos años, que hablaron de un ingreso al gobierno de otras concepciones. Y no se habló justamente de doctrina peronista, no se habló de doctrina. Yo honestamente en este momento histórico estoy viendo que se intenta recuperar esta tradición. Es en este momento, no en la década, ni siquiera en la década ganada yo escuché hablar de recuperar esa tradición política. Es ahora, en este momento, que estamos intentando ese tránsito. Y después de cuántos años de derrotas y de retrocesos, que no son los últimos 20 años, estamos hablando de 40 años prácticamente después del derrocamiento de Isabel Perón, con un interlapso a la salida del 2001, que ni siquiera se logró consolidar, hubo un avance, pero después empezaron los retrocesos, no se logró consolidar. Entonces, bueno, hay muchas derrotas políticas que me parece que nosotros tenemos que tomar
nota de todo eso, partiendo de esto que estamos intentando hacer ahora, que es recuperar la tradición política. Y esa tradición política tiene que ver con volver a recuperar nuestra doctrina, que es una doctrina que es muy rica, que no está ni completada, ni concluida, ni nada, es decir, hay que retomarla para volver a ponerla en camino, en tránsito, que es lo que estamos intentando hacer. Sí, es lo que intentamos hacer, pero vuelvo a repetir, hoy tenemos un poder real que, digamos, actúa sobre todo lo que nosotros queremos reconstruir. O sea, un poder real que nos endeuda por 200.000 millones de dólares y nos mete en un brete de andar a saber de cuántas generaciones. Entonces, si eso no es poder real, ¿cuál es el poder real? El poder real es el que actúa, específicamente hoy, con Milei, en contra de todos los intereses de los que queremos hacer resurgir el movimiento peronista. Y eso existió y va a seguir existiendo, y desgraciadamente estamos perdiendo la batalla, a vista de todo lo que está pasando. O sea que lo que hay que hacer es un trabajo de base muy importante, pero a la vez tenemos que ver de que cada día nos están ganando la batalla para hacer esa reconstrucción. Y aparte, no solo no tenemos el poder real, sino que no tenemos el poder gubernamental, porque ni siquiera podemos ganar una elección que nos permitiría al menos tener el gobierno, como lo tuvo, no sé, el gobierno pasado o los gobiernos de Cristina, que por lo menos te van a permitir hacer algo. Hoy estamos en todo lo contrario, a mi criterio, ¿no? O sea, el poder real maneja, el poder real te pide 20.000 millones de dólares ahora y, bueno, sí, no pasa por el Congreso, si pasa por el Congreso los sobornan a todos y se aprueba otro empréstito que sabemos bien lo que significa, ¿no? Es volver a meternos a situaciones precoloniales, porque esto va a traer una pérdida de salario, una pérdida de derechos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, creo que ahora se empezó a dar un poco la discusión verdadera, ¿no? De lo que es el movimiento, con el cual estoy completamente de acuerdo, ¿eh? No, a ver si no me malinterpreten. Creo que si no tenemos un movimiento reconstituido no podemos empezar de ningún lado. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy poniendo en discusión los factores externos que impiden, que no es todo error nuestro, no es todo un error que pasa, no, hay factores externos que dominan la situación y que predominan y que nos hacen estar cada vez más enterrados y cada vez es correcto eso, que vos, es correcto bueno, que vos alertes sobre los factores de poder pero eso existe desde la Junta de Mayo, hermano. bueno, Si está no, bien. no Sí, estaríamos dentro de un sí, movimiento de liberación nacional. exactamente. Bueno, Si Perón no, ya estaríamos gobernó liberados. con los medios en contra. Perón gobernó con los medios en contra. Sí, qué Con sé todos yo. los medios en contra. No necesitó una ley de medios como para decir voy a tener el control de la opinión pública. Él gobernó con no, todos pero los eso, medios. no nos equivoquemos. La ley de medios es una ley muy, muy democrática. Pero ¿qué? No, Mañeto no. impone, por ejemplo, no sé, que ahora una noticia y tiene más influencia sobre tus hijos, tus sobrinos que vos. Yo no Y creo, sí, yo no creo. No nos estaremos gastando lo y, suficiente, pero yo no creo que Mañeto tenga más influencia sobre mis allegados y afecto que yo. Yo pero lo niego rotundamente y incluso si no tuviera razón, lo seguiría negando. ¿Cómo voy a creer pero eso? Franco, Pero ¿cómo voy a Franco, sostener yo que se puede hacer una comunidad organizada? Se puede sostener un movimiento que se vale justamente del amor entre los hombres si creo que una corporación con 2, 3 letras, un graph, le va a instalar a mis viejos una opinión y yo no puedo influenciar a lo contrario. Está muteado Juan ¿y Carlos, qué, perdón. Sí, Juan Carlos Muteado. Digo, cuando no hay conciencia clara, pueden hacer mucho daño, Franco. Claro, sí, Y efectivamente,
solo no podrán influir sobre mi nieto, sobre mi hijo de una manera decisiva, si yo estoy todo el tiempo ahí. Ahora, si yo estoy todo el tiempo en Instagram, cagaste, mandan ellos. Y la verdad es que yo lo que veo es que en reuniones incluso familiares, a los chicos prendidos al celular, porque los padres se lo dan para que no jodan. Puedo meter una cuña acá porque me parece muy interesante. Yo opino todo lo contrario a nivel comunicación de lo que se sostiene desde el... Hago una consulta. ¿Quiénes serían los mandan ellos? Disculpen, ¿eh? Mandan ellos, que dijo Juan Carlos. ¿Quiénes son los que mandan ellos? Es simple, no es muy complicado. A ver, el mundo se divide en quienes mandan y quienes son mandados. No hay mucha cuestión. Y mandan los que tienen capacidad de mando, porque influyen de manera decisiva, a veces coercitivamente. Ya eso es un poco menos ahora, pero en otros tiempos era lo definible, lo que lo definía hasta el siglo XIX. Ahora no es por coerción, ahora es por sustitución del deseo del otro. Es decir, yo te digo, por un montón de medios, que si querés lo podemos describir, que no estaría mal, ¿qué es lo que tenés que desear? Desear individualmente. Te moldean el deseo. Ni te das cuenta. Pero terminás comprando una zapatilla que no necesitas. Digamos, esos son los que mandan. Pero, Juan Carlos, ahora no te podés comprar la zapatilla. Y no lo vas a poder hacer. Eso ya... No me importa, entenderlo como una mitad. Por algún lado tenía que dar un ejemplo. Pero, Estoy de acuerdo con vos, Franco. No, pero a mí justo quería terminar este concepto porque como me gusta el tema de la comunicación y sobre todo desde las bases, desde la cúpula del Partido Justicialista se dice que, y volvemos a la actualidad, Milei llegó por el TikTok. No. Milei llegó porque había un verticalismo tan grande en la partidocracia peronista que los pibes vieron que adentro del espacio de Milei podían editar un video de Milei y tener likes, por ejemplo. Y lo hacían ellos. Y colaboraban con una causa. Y después salían con un afiche horrible, amarillo. Y la gente se lo festejaba. Se estaban realizando y generando un génesis de movimiento que nosotros no podíamos darles. Y eso yo lo veo en la juventud. Y por eso me parece que esto nos tiene que quedar claro de que Milei no llegó por el TikTok. Llegó porque hizo que muchos chicos estén sintiéndose realizados mientras apoyaban una causa. Por eso también hay que abrir... Sin entenderla. Y sin entenderla. Pero eso es parte de la batalla cultural. Y la batalla cultural la están organizando los que tienen el poder real. O sea, vamos a ser claros. O sea, estás dando un ejemplo micro y yo voy al macro. O sea, el poder real es el que domina la situación y hace lo que está haciendo, digamos. Domina los medios y bueno, y se encarga de poner a este fantoche, porque este llegó porque el poder real lo puso donde lo puso, no porque él le dejó. No, porque había vacío. ¿Y por qué no llegó Massa, que tenía el poder real? Pero porque también? había vacío, realmente porque había vacío, por necesidad de... Massa Sí, también también, con la sí, sociedad no hay un solo factor, son muchos los factores. Pero digamos, tampoco podemos decir que llegó porque, no sé, porque los pibes tenían el celular. No, llegó por una serie de factores más importantes. Sigo insistiendo, el poder real socava, el poder real maneja, el poder real es el que te da los elementos o le da los elementos al cipallaje para que pase lo que está pasando. El poder real es el que te manda a pedir un préstamo al FMI
y que en vez de 40 tengamos 60 y después 80. Y en este Pero el momento poder tenemos real 200.000. también es micro, es el mismo que te manda a sacar Sí. créditos cuando no los necesitas. Sí, sí, es parte de la cosa, pero bueno, me estoy yendo un poco más a la estructura, al andamiaje No digo más porque por se arriba, expresa digamos. en los dos estamentos, en lo macro y en lo micro, en las personas Sí, cada una, que ya antes los poderes eran esencialmente ejercidos sobre los cuerpos por intermedio de la prohibición. Ahora es por la incitación, es distinto. Y las personas creen que sí, son ellos los que deciden, y no deciden un carajo. sí. ¿Entendés? Bueno, también tenemos que adjuntar un cambio de valores en la sociedad. Entonces, bueno, por eso digo, hay una serie de factores que no es un factor único, hay una serie de cosas que, bueno, que en general este engranaje que es el poder real maneja casi todo, digamos, ¿no? Y No, bueno, hay márgenes para poder desarrollar la liberación y adueñarse del destino propio como persona y común de una sociedad, entre otros. Hay márgenes. Ahora, eso sí, hay que elaborar mucho porque oh, naturalmente está muy colonizado. Está muy colonizado. Entonces, bueno, o será también que nos tenemos que cagar bien de hambre, viste lo que pasó un poco en Cuba, que la gente estaba ya tan cagada de hambre, estaba tan sojugada, bueno, se dio naturalmente un proceso donde se aprovechó, digamos, ¿no? Bueno, la gente que pudo hacer la revolución, porque había también todo un clima como para que eso se pudiera dar, ¿no? indudablemente que cuando hay un clima hay que saber aprovecharlo. Eso es Claro. Bueno, elemental, ¿no? acá se está dando un clima terrible porque la gente va a empezar a tener hambre. Bueno, acá pienso que si todo sigue Mira, así, todavía me parece que estamos lejos, por lo que yo veo en la calle, por lo que escucho. Está bien, yo no soy sí, pero mirá una que vos lo estás persona mirando desde tu punto, de lo estás mirando vos, un sector carenciado, pero voy al Juan supermercado, Carlos. que no es no es Eso te iba a la- decir. bueno, Eh, Vos no es podés que ir al supermercado, yo todavía puedo ir al claro, supermercado, por eso digo, pero voy al nosotros, supermercado, voy acá, y yo escucho, y lo escucho a los pibes, a los repositores hablar entre sí, presto mucha atención. Yo cuando estoy, digamos, es un ejemplo, yo vi que se perdía de manera inevitable las elecciones. ¿Por qué? Escuchando a los repositores, los pibes que hablaban entre sí mientras se acomodaban las cosas. Entonces, eh, eh, ahora, que se pueda o no construir la mejor arma para poder desarrollar un proyecto que incluya la mayor cantidad de gente para el bien común, sí. Ahora es una tarea muy ardua, lo cual no quiere decir que no se dé. De hecho, uno tiene que dar batalla en cada reunión, con cada amigo, con cada enemigo, con cada cosa, porque está ahí, está en Y voluntad de poder. en el núcleo íntimo. Hasta con tu mujer, ¿viste? Tenés que dar batalla. Porque cada tanto hace pelotudeces, ¿viste? Podría decir no solo tu mujer, podría decir también tu marido. Pero quiero decir, hace pelotudeces y vos decís, pero ¿para qué haces eso? ¿Para qué compras eso que no necesitas? No te das cuenta. No te das cuenta que de esa manera quedas dominada, porque acá lo que importa es que tengas la cuetita. Pum, 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 pum. Eso, acá te dominan con la cuotita. Como dicen las personas por ahí, bueno, yo no lo pago. ¿Cómo que no lo pagas? No, no lo pago. ¿Y cómo tenés eso? Ah, no, yo lo tarjeteo. Compras tu Entonces, vida en cuota. toda una concepción acerca de la incapacidad para diferenciar
¿eh? Lo que es necesario, incluso lo que es de tu deseo, está bien, pues no necesariamente algo es necesario para que uno lo quiera tener, son placeres de otro orden, cuando te los podés dar, ¿no? Pero no hay conciencia del modo con que quedas esclavo de eso. No está eso. Pues si vos tenés conciencia de que cada cuotita que tenés es una esclavitud más, Sí. y bueno, ahora, ¿qué tenés que tener? La menor cantidad de crédito posible. Hay cosas que necesitas el crédito, claro. No llegas a una casa a largo plazo, qué sé yo. Bueno, ahora no te llegás al asado directamente. Bueno, Voy a está hacer un bien, asado, te sale. pero quiere decir, una cosa es la conciencia de eso y otra cosa es que vos creas que eso puede pasar inadvertido en tu vida, que no vas a cargar con eso. Entonces, ese es un punto. Del mismo modo que a nivel nacional no hay conciencia clara de lo que es el lenguaje. Lo que ¿Entendés? pasa, Juan Carlos, que es difícil crear conciencia cuando no hay tiempo material para dedicarse a eso. No, no hablo de mí, sino de la gente que está pasando problemas económicos, hambre. Hablemos de la gente de a pie, de la gente del común. Lo No, entiendo, o pero sea, es más igual, complejo que eso, Jorge. Es claro, un claro, poco porque más está complejo. orquestado, eso Pero está todo fíjate, orquestado, o sea, no es, fíjate qué cosa ¿eh? tan curiosa, que nosotros venimos hablando de la hispanidad, de las Malvinas, la malvinización, hace un tiempo ya, eh, desde el peronismo doctrinario, léase Biondini, Ayerbe, Cunio, eh, incluso, bueno, pibes como Rattenbach. Bueno, y ahora un dirigente que venía de otro palo, como Juan Grabois, de repente salió a hablar de las dos líneas históricas, de la desmalvinización. ¿Por qué decís que venía de otro palo? No, no, él. Él venía hablando cosas distintas, venía hablando cosas eh, sobre el modelo, bueno, decía que el peronismo no era nacionalista, cosas así. Pero de repente, lo quiero ponderar esto, no lo estoy para nada. Pero hace poco me sorprendió que empezó a hablar de las dos líneas históricas, de la hispana y la anglosajona, y es bienvenido, y eso también Obvio. es construcción de poder, y es construcción de poder real. Y es, Claro. pero eso Y es conciencia. es conciencia, y es gente que si no se lo dice Grabois, no va a pensar eso. Y yo no estoy para ver qué figurita me gusta más. Entonces, cuando hablamos del poder real y eso, a mí me parece que está muy copado porque nosotros éramos el poder real que estaba destruyendo la Argentina. Con nosotros me refiero al orgánico de lo que era el Partido Justicialista. Y estuvimos, lo que hizo la gestión de Alberto Fernández, que con Massa dándose la mano con todos para ganar las elecciones, nos llevó a nosotros a ser el poder real y nos tenemos que hacer cargo. Entonces, Mira, la conclusión es que yo estoy de acuerdo con que primordialmente hay que reorganizar el movimiento, pero bueno, como expuse con algunas cosas que dije, es una tarea harto difícil porque no tenemos ni el poder de gobernar ni tenemos el poder real. Y todo este poder real de lo que estamos hablando es el que impide, a mi juicio, que justamente podamos reorganizar el movimiento. ¿Por qué? Porque no hay tiempos libres, porque la gente está preocupada solamente para comer. Y todo esto que está orquestado para que sea así, es lo que yo hablo de que no siempre los errores son nuestros. A pesar de que debo reconocer que cuando pudimos reorganizar el movimiento teniendo el poder, teniendo el poder del gobierno, para implementar cosas para que la gente que en ese momento se podía dar el gusto de tener tiempo libre, y bueno, le podríamos haber
inculcado a reorganizar este tipo bueno, este tipo de cosas que son necesarias para que la gente tome conciencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos doble o triple tarea porque la coyuntura es lo que nos está sojuzgando. Así que bueno, no sé, realmente no quiero ser pesimista, pero se me hace que es algo muy difícil. No el crear conciencia entre nosotros, pero bueno, es difícil llegarle al hombre, al ciudadano de a pie, al laburante, ¿no? Porque bueno, por todo lo que acabo de explicar. Entonces se me hace difícil el avisorar mañana. Nada. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? ¿Quiere cerrar? Sí, por ahí que yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge en algunas cuestiones, por ejemplo, bueno, y bueno, Juan Carlos, Perón habla del hombre niño que va buscando las cosas, los consumos que tiene cerca para distraerse y bueno, no. Y también habla de los consumos superfluos que también le van alterando la visión del mundo. Pero bueno, también trato de ser optimista y de ver, pues quizá esto va más en la forma de ser de uno, ¿no? Pero en ver que Argentina en este sentido está adelantada, porque el mundo va hacia Milei. Nosotros somos pioneros en ese sentido. El mundo está experimentando con Milei para lo que va a hacer en el mundo. Milei ya adelantó el transhumanismo, adelantó la liberación total de las empresas en poder de lo que llaman ellos el capital humano, la gente. La Agenda 2030, no poseerás nada y serás feliz. Todas estas cuestiones que Milei promueve, más allá de que de la Agenda 2030 habla peste, pero en lo sustancial de los lineamientos del Foro de Davos para el 2030 está totalmente alineado. Creo que Argentina, en este sentido, y en una cuestión medio metafísica rara, creo que está adelantada en ese sentido. Va a ser la primera en encontrar de nuevo la raíz de esa doctrina que ponga al hombre contra la máquina y pueda sintetizar una solución o una respuesta filosófica sobre eso. No veo hoy un personaje más burdo que Milei en ese sentido. Y por eso creo que esto, o la organización del movimiento que tenemos nosotros, que hacer como tarea, es importante a un nivel un poco más grande que el que creemos, porque la problemática que tenemos no es una problemática nacional, es una problemática que es mundial y que es humana, nada más. Bien. ¿Alguien más quiere sintetizar, terminar? No, Dale, Santiago. Como para terminar, que me parece que nos tenemos que comprometer más con las instituciones como los clubes, las iglesias, los colegios, lo que lo tenemos ahí al alcance, los barrios, al alcance de la mano, y comprometernos un poco más en esas instituciones que la verdad que son el pilar del peronismo. Las bibliotecas, los barrios, en los barrios, la escuela, la iglesia, los clubes, fundamentalmente lo que es la educación en conjunto con los clubes, y comprometernos un poco más en esa institución. Eso es lo que a mí me parece. Comunidad, hermano. Hay que hacer comunidad. Correctísimo. Correcto. Santiago. no, que frente a la discusión de las personas y los acontecimientos, como decía la famosa frase, hay que persistir en discutir las ideas. Por ejemplo, el proyecto de la polijusticialista que se desarrolla en la básica me parece que es ejemplar. Este es un país que no tiene grupos de expresión, ¿no? Que movilicen ideas. Y bueno, por ahí la solución no es ni siquiera insertarse política, porque los movimientos nacionales, por lo general, este,
parece que son patrullas perdidas, pero a largo plazo terminan conformando una nueva expresión política y cambian la orientación nacional de los países. Entonces hay que continuar instalando ideas y también dar esperanza de que esas ideas son posibles. Correcto, correctísimo. Correctísimo, totalmente de acuerdo también con vos. Muy bueno. ¿Vos, Darío, tenés algo que decir? No, no, acuerdo, hay una síntesis acá entre Franco, Juan, Jorge, Santiago, Juan Carlos, que se retiró en el tema de la conversación, que creo que es por ahí. Hay una síntesis que es fantástica. Así que sí, acuerdo con lo que se cerró, con lo que los compañeros cerraron.